No soy un mentiroso. Tampoco un conspiranoico ni un hombre exagerado. Nadie está escuchando. Mando este mensaje a quien quiera verlo en internet, esperando que alguien lo pueda ver. Si me conocen ya saben. Tienen mi número. Llámenme. Mejor lo explico todo. Comenzaré desde el inicio. Soy un hombre de Dakota del Sur. Vengo de una pequeña comunidad cerca de la curva del río junto a Crow Creek. Nosotros, la gente del este de aquel río, vivimos a un ritmo diferente. No pasan muchas cosas por aquí. Tratamos de que nuestros sueños sean lo más realistas posibles para verlos realizados. Yo quería ser policía como mi papá. Seguí sus pasos, me gané mi placa y actualmente soy policía. Antes de que comenzara toda esta mierda, ya tenía 4 años ejerciendo. No me eran ajenos los casos de muerte o enfermedades, pero estos casos suceden en lugares que ya te esperas. Un tipo muriendo de sobredosis fuera de un negocio de comida rápida. Un diabético con un paro cardíaco en pleno tráfico. Veíamos cosas espantosas. Era inevitable y era parte del trabajo. Pero no solían ser muertes intencionales, ¿saben? Solían ser consecuencias de malas decisiones o sucesos aleatorios. Quizá solo era mala suerte. Pero un día recibimos una llamada sobre algo muy inusual. Un conductor nos llamaba para informar que había visto algo a la orilla de la carretera al oeste de Wessington. No nos dieron muchos detalles. Mi compañero y yo estábamos más cerca para ir a investigar. Aparentemente, había encontrado una cabeza humana. En ese lugar todo el terreno es plano, no tiene colinas, quizá uno que otro árbol ocasional bloqueando el horizonte, pero solo eso. Podíamos ver al tipo que nos había llamado estacionado al lado de la carretera desde lejos. Había otras personas ahí. Un anciano con un perro, 2 adolescentes tomando fotos con sus teléfonos y un hombre en overoles que me recordaba a un campesino con un parche de girasoles en el pecho. Ese era el conductor, el que había llamado. Russell y yo nos orillamos y salimos del auto. Russell es mi compañero. Lo había sido por unos 9 meses en ese entonces. Trabajábamos bien juntos, pero no teníamos más relación fuera del trabajo. Era mejor así. Las pocas oportunidades que tuvimos para conocernos un poco más, nos dimos cuenta de que no nos parecíamos en nada. Teníamos opiniones y experiencias bastante diferentes. Era del oeste del río. Nos acercamos al tipo del overol. El hombre inclinó su gorra y señaló al final de una cerca con la colilla de su cigarro. Allá, dijo. Aquella cosa está allá. El hombre trataba de simular su tranquilidad, pero me atrevería a decir que estaba aterrado. Había 3 colillas de cigarros tiradas a sus pies, y al menos 2 de ellas ni siquiera llegaban a la mitad. Seguramente había temblado lo suficiente como para que se le cayeran de las manos. El viejo que llevaba al perro tuvo que sujetarlo fuerte. No es que el animal estuviera enojado ni nada por el estilo. Parecía desesperado por ir a olfatear. Y desde donde yo estaba parado, se parecía a todo menos a lo que debía ser. No parecía una cabeza, ni una persona. Se veía como una mancha pálida de piel desparramada contra el poste de la cerca. Estaba orillándome para hablar con Chris cuando la vi, continuó el conductor. Este es Chris. El anciano levantó una mano y le gritó a su perro, que al final se calmó. Fue cuando tomé el teléfono y los llamé. Apenas la miré. Russell hizo las preguntas de rutina. Estableció una línea de tiempo, preguntó a los testigos presentes qué estaban haciendo en el lugar y cosas por el estilo. Mientras tanto, yo le pedí a los adolescentes que retrocedieran y le explicaba al anciano que teníamos que mantener el área despejada. Fui el primero en acercarme y echar un buen vistazo. Tenía que confirmar que era una cabeza humana. Y lo era. Estaba fresca. Era de una mujer joven, tal vez de unos 20 a 25 años.
Tenía la boca medio abierta, como si estuviera soltando un largo suspiro. Sus ojos estaban cerrados. Tomé algunas fotos sin tocar nada. Es importante poder mostrar una escena del crimen tal y como la encuentras. Nunca sabes cuándo el clima afectará la escena. Hice un par de observaciones adicionales. No tenía maquillaje y no había un gran charco de sangre o desastre de más. La cabeza estaba ligeramente apoyada sobre una cerca, lo que me hizo pensar que alguien la había puesto ahí intencionalmente. Esto no había sido un accidente, no podía ser. Me di cuenta que estaba presenciando lo que podría ser mi primera escena de asesinato. Bueno, no como tal, más bien una exhibición de un asesinato, si se le puede llamar así. Pedimos refuerzos. Como había dicho antes, cosas así no suelen pasar por aquí. Accidentes sí, pero esto no había sido un accidente. En menos de una hora la escena estaba rodeada de patrullas de policía. Seccionamos la zona para buscar las otras partes del cuerpo. Conseguimos perros de búsqueda, llamamos para pedir una autopsia y para la tarde ya contábamos con expertos en el lugar. Nunca había visto este tipo de movilización. Estoy seguro de que querían llevar a algún experto de Sioux Falls, pero el tiempo era un factor importante. Necesitábamos una confirmación clara sobre si esta muerte había sido resultado de un accidente, animal o alguna herramienta. Sí, todo apuntaba a un asesinato, pero no podíamos confirmarlo oficialmente. Ese no era nuestro trabajo. Antes que nada, necesitábamos una declaración inicial. Teníamos a un forense y una examinadora médica listos. El problema era que estos dos eran locales y no estaban preparados para este tipo de casos, ni un poco. Russell y yo fuimos elegidos para ponerlos al tanto, como una especie de intermediarios entre todo el equipo y los especialistas. Después de todo, habíamos sido los primeros en llegar. Teníamos las fotos y las declaraciones iniciales. Además, conocíamos a estas personas. Eso facilitaría las cosas. Russell y yo llegamos justo antes de la hora de la cena. La examinadora había llegado unos 10 minutos antes que nosotros, y el forense ya estaba trabajando. La examinadora era una mujer llamada Corinne. Estaba a principios de sus 40. Era madre de 4. Una mujer pragmática con un mal pero honesto carácter. El nombre del forense era Daly. El hombre debió haberse retirado para ese entonces, pero aún seguía activo. Casi tenía 70 años, pero aún tenía habilidad. Cuando entramos al lugar, Daly ya estaba girando la cabeza, haciendo observaciones sobre la herida. «Daly», dijo Russell al entrar. «¿Cómo te va?» Estoy más preocupado por nuestra amiga de aquí. Corinne nos hizo a un lado y se dirigió a la mesa de examinación. Russell recibió un buen empujón y rodó los ojos hacia ella. Dado que aún estás mirando, supongo que no has llegado a una conclusión, suspiró Corinne. ¿Cuál es el veredicto hasta ahora? Es más fácil explicar de qué no se trata llegados a este punto, dijo Daly. Las heridas están entre patrones y algo más, pero depende de cuándo se hicieron. ¿Y cuál sería la hora de su muerte? ¿Hablamos de días o de semanas? No tengo la más mínima idea. Esto la hizo detenerse. Había varias inconsistencias que Daly notaba. Por ejemplo, varios de los indicadores usuales que vemos en cadáveres simplemente no estaban ahí. No había moscas ni larvas, y muchos signos comunes de descomposición no se habían manifestado en absoluto, o se manifestaban en un orden que no tenía sentido. Por ejemplo, el revestimiento interno de la boca mostraba signos de descomposición avanzada alrededor del tejido blando, pero no había signos de bacterias u olores fuertes. Daly no lograba entenderlo. Russell y yo nos mantuvimos a raya y los observamos trabajar. Sabíamos que Daly tenía la costumbre de no responder sus correos o revisar su teléfono, así que era mejor estar cerca para hacer un seguimiento de sus hallazgos. De todos modos, íbamos a estar de guardia la mayor parte de la noche, así que nos tomamos nuestro tiempo. Me tomé un receso para cenar mientras Russell se quedaba ahí.
Había llevado unas sobras que había olvidado comer a la hora del almuerzo. Tuve 1 hora para despejarme y llenar mi estómago mientras ellos seguían trabajando. Verifiqué con los compañeros que aún estaban en el campo. No habían encontrado nada más. Ningún testigo más, ninguna huella, ninguna marca de neumáticos. Nada. Estaban revisando las cámaras que suelen entrar y salir de la zona, pero las distancias requeridas y la cantidad de autos que pasaban hacía que el número de sospechosos contara por cientos. Podía decir que estábamos en un callejón sin salida. Cuando volví, Daly y Corinne estaban discutiendo. Estaban enumerando cosas en una pizarra, revisándolas una por una, tachando algunas. Fácilmente podría saber quién había escrito qué cosa. Daly tenía el tipo de escritura cursiva anticuada, mientras que Corinne la mantenía simple y recta. El olor de los químicos hacía cosquillas en las papilas gustativas de mi lengua, haciéndome desear estar fuera otra vez. Russell me dio una palmadita en el hombro y se tomó un descanso, dejándome solo con aquellos dos discutiendo. Corinne estaba en medio de un monólogo, señalando una cosa a la vez en la pizarra. No fue una motosierra, tampoco una sierra circular, tampoco un... ¿Qué dijiste? ¿Cuerda de piano? No era con una cuerda de piano. Coincidió Daly. No era un cuchillo, tampoco un hacha. Y no tenemos nada seguro. Continuó Corinne. Ni un solo atisbo. Nada. Daly se movió hacia mí. ¿Tienes alguna idea? ¿Supiste algo allá afuera? ¿Algo? No, nada. Me encogí de hombros. Las declaraciones de los testigos están en el expediente. Esto es pura porquería, escupió Corinne, lanzando el expediente. No hay ni una sola cosa que podamos usar. ¿No cree que haya sido causado por la fauna silvestre? Pregunté. ¿Lobos? ¿Osos? Tenemos que encontrar algo de dónde partir antes de empezar a eliminar las cosas que no fueron causantes, explicó Corinne. No podemos simplemente hacer una lista de cosas que no fueron. Bueno, al menos eso es mejor que estar aquí sin decir nada, argumentó Daly. Espera. Giró la pizarra, destapó su plumón y comenzó a escribir desde la parte superior. No se trata de un lobo. ¿Qué más? Lo hicieron por horas. No es un lobo, no es un oso, tampoco un coyote, no un búho. Una larga lista de cosas a excluir. Revisaron en busca de pelo, marcas de garras, de dientes, de cualquier cosa. Mientras tanto, Russell y yo subíamos y bajábamos las escaleras, llamando al jefe para informarle que no había nada que reportar. Para las 8 p.m. estábamos dando vueltas en círculos. Corinne fue la primera en tomar sus cosas e irse. Luego Russell y yo. Russell se fue a casa de inmediato y noté que Daly seguía ahí. Hice como que buscaba mis llaves mientras lo veía de reojo. Estaba hablando, pero no conmigo. Nos estamos perdiendo de algo, murmuró. Algo grande. ¿Cómo qué? Pregunté. Me miró saliéndose de sus pensamientos. Solo estoy monologando, no me hagas caso. Está bien. ¿Puede encargarse de cerrar? Daly se despidió de mí con una sonrisa, y no pensé mucho más en ello. A la mañana siguiente, recibimos una llamada sobre unos federales queriendo unirse a la investigación. Intenté llamar a Daly diciéndole que llegara un poco antes, pero es realmente difícil comunicarse con él. Llegaba a la hora a la que le daba la gana, y eso era todo. Corinne, por otro lado, estaba ahí cuando Russell y yo entramos en el estacionamiento. Estaba apoyada contra un poste de luz, golpeando su pluma contra su cuaderno. No fue una gran máquina, murmuraba. Tampoco una máquina pequeña. No es una herramienta, ni una sierra. Buenos días, Corinne. Dijo Russell mientras bostezaba. ¿Adelantando trabajo antes de que lleguen los federales? Nos ignoró. Habíamos tomado las llaves de respaldo para abrir. Daly tenía el otro par.
Generalmente Corinne no era alguien que llamábamos para este tipo de cosas, pero nuevamente nunca habíamos tenido este tipo de casos. En el momento en que Russell abrió la cerradura, Corinne se abrió paso, esta vez empujándolo. Fue suficiente para hacer que Russell se quejara con ella, pero Corinne no mostró ninguna reacción ante esto. Seguía enfocada en la lista que había hecho en su cuaderno. Tenía prisa por seguir con el trabajo. Solo teníamos alrededor de 1 hora antes de que llegaran los refuerzos. Corinne no perdió el tiempo. Bajó corriendo las escaleras, se puso el equipo mínimo necesario y se apresuró a sacar la cabeza. Apenas tuvimos tiempo para seguirle el ritmo. Parecía como si estuviera compitiendo contra el reloj. Pero cuando sacó el cajón de la autopsia, había un problema mucho más grande. La cabeza había desaparecido. Russell se quedó ahí con la boca abierta. Recobró la compostura en el momento en que Corinne se volvió hacia nosotros, con sus ojos hundidos y rojos. Algo no estaba bien. Siempre había sido cortante y brusca con nosotros, pero esto era diferente. No creo que Russell lo viera claramente, pero yo me daba cuenta de que ella estaba tramando algo. Lo miró a él y luego a mí, después hacia la puerta. No es una niña pequeña, murmuró. No es una anciana, no es una adolescente. ¿Estás bien? Preguntó Russell. ¿Dormiste bien? Era notorio que no estaba escuchando. Había algo en el blanco de su ojo que me inquietaba. Una especie de movimiento raro, como el de un perro nervioso. De un momento a otro, salió corriendo. Yo estaba alerta. Russell no lo estaba. Me interpuse en su camino y ella corrió directamente hacia mí. Se cayó al suelo aterrizando de cara. Pude escuchar el aire salir de sus pulmones en un suspiro. Yo caí estrepitosamente sobre mi espalda, pero no me rompí nada. Seguramente me saldría algún moretón, pero tuve suerte. Russell se abalanzó sobre ella en cuestión de segundos, poniéndole las esposas. No es una mordida de serpiente, murmuró Corinne. No es un perro, no es un gato, no es un disparo. ¿Qué carajo? Jadeó Russell. ¿Qué te pasa? No hay nada malo conmigo. No hay respuestas. No es un largo camino por recorrer. ¡Corinne!, gritó Russell. ¿Me oyes? Me encontraba pidiendo refuerzos. El tiempo era esencial. Teníamos una cabeza desaparecida. Daly no estaba cerca. Le imploré a Dios que simplemente se hubiera quedado dormido, pero tenía una sensación en el estómago que me decía que no era así. Había algo en él la noche anterior que me hacía pensar que tal vez había hecho algo que no debía. Otra patrulla fue enviada a buscar a Daly, pero no estaba en su departamento. Otra fue a revisar su oficina, pero no había nadie ahí tampoco. Terminamos contactando a todas las personas que pensábamos que podían decirnos dónde estaba. Russell y yo teníamos nuestros cafés en la mano, haciendo listas mentales en voz alta. Su exesposa, dije. Sé que tiene una. No creo que haya llegado a Florida anoche. Su auto aún está en la entrada. Entonces no sería con su exesposa, dije. No su exesposa, coincidió Russell. No tuvo oportunidad. No es un... Me giré a mirarlo mientras él se quedaba callado. Miró el volante, con el café inerte en sus manos. Sus ojos se veían vidriosos. Podía ver una burbuja de saliva acumulándose en la esquina de su boca. No estaba parpadeando. ¿Russell? Parpadeó, dejando caer su café directo a su regazo. No estaba tan caliente, pero estaba de pie en menos de un segundo, maldiciendo. Pateó el vaso por la calle y volvió a entrar en el coche, limpiando el asiento y sus pantalones con un trapo que tenía en la guantera. ¿Estás bien? No estoy mal. No por el momento. ¿Estás seguro?
Pareces estar fuera de lugar, ¿Realmente crees que Daly robó esa maldita cabeza? dijo Russell cambiando de tema. ¿Crees que haría eso? Podría ser. O sea, es posible. ¿Cuáles son las posibilidades de que él y la cabeza desaparezcan sin que él esté involucrado? No hay posibilidades de que eso pase así nada más. Exactamente. No es posible. Le lancé otra mirada a Russell. Claramente estaba pensando en algo, pero no podía ponerle nombre. Le di una palmadita en el hombro y le pasé mi café. Creo que lo necesitas más que yo. Manejaré por un rato. Pasamos la mayor parte de la mañana manejando por la ciudad, haciendo preguntas. Teníamos un par de pistas vagas, pero era como si estuviéramos caminando en círculos. Russell se estaba frustrando, así que el jefe nos pidió que hiciéramos algo diferente por un rato. De todos modos estaban ocupados lidiando con los federales y tenían 4 coches patrulleros buscando a Daly. Nos enviaron a revisar un restaurante a la orilla de una carretera. Un lugar anticuado. Había estado cerrado todo el día y la mesera que trabajaba en el turno del mediodía estaba preocupada. El dueño no respondía a su teléfono y no le había dicho nada sobre faltar el día anterior. Solamente estaba un letrero pegado en el vidrio que decía cerrado. No era un llamado urgente, pero nos dio algo que hacer por lo mientras. Eso era hasta que noté algo curioso. Fuimos a revisar el lugar antes de ir a la casa del dueño, pero cuando miré de cerca el letrero, noté que estaba escrito con una peculiar caligrafía. Le di un codazo a Russell y le señalé. ¿Ves eso? Asintió, acercándose para ver mejor. No es un estilo de letra común por aquí. Además, el dueño tiene artritis. ¿No crees que lo haya escrito él? No creo. Tosió. Ahora que lo pienso, creo que he visto a Daly por aquí antes. ¿De verdad? ¿Cuándo? No hace mucho. Russell se quedó callado, en silencio. Le di un par de segundos. Esta vez no iba a sacarlo de este estado tan extraño. Quería ver qué estaba pasando. Se quedó ahí durante 1 minuto completo. Llevé la cuenta. Había sido 1 minuto completo. Casi se cae, inclinándose hacia adelante como un árbol cayendo. Fue entonces cuando rápidamente lo sostuve. Si no lo hubiera hecho, habría acabado con la cara llena de grava. Inmediatamente adoptó una postura a la defensiva, enderezando la espalda. Estoy bien. Insistió. Estoy bien. Tienes que decirme qué te pasa. Estoy bien, da igual. Estoy bien, no es un... Deja de decir eso. Parece que en cuanto dices eso te desconectas. ¿Decir qué? Parpadeé con sorpresa. No quería decirlo. Había algo peligroso en ello. Era como abrir una puerta que no querías. Lo removí de mi cabeza y me dirigí hacia el auto. Antes de llegar a la mitad del camino, Russell ya estaba volviendo al restaurante. No iba a esperar. Entraría al lugar con o sin mí. Tuve que dejar lo que estaba haciendo para alcanzarlo. Le grité, pero siguió caminando hacia la puerta trasera. Antes de lograr alcanzarlo, rompió una ventana y empujó los vidrios. Estaba entrando con la misma urgencia con la que Corinne había corrido, excepto que ahora no estaba listo para detenerlo. La última cosa que vi antes de que doblara la esquina fue cómo sacaba su arma. Pedí refuerzos mientras corría tras él. Me detuve en seco unos pasos ya estando dentro de la cocina. El dueño estaba en el suelo, de cara, frente a su propio charco de sangre. Podías oler la muerte ahí. Russell había pasado por encima de él, yendo directamente a la parte delantera del restaurante. Russell no era así, no era impulsivo.
No se dejaba llevar por sus emociones. Él solía ser muy controlado en sus propias reacciones. ¡Russell!, le grité. ¡Retrocede! ¡Los refuerzos ya vienen en camino! No hubo respuesta. En lugar de eso, corrió directamente hacia el frente y se detuvo. Lo seguí mientras doblaba a una esquina. Las persianas estaban cerradas, dando a toda la zona de servicio una sombra gris. Un par de rayos de sol se filtraban a través de ellas, iluminando los espacios blancos con manchas rojas. Nos topamos con Daly. Parecía haber estado ocupado. Sin un pizarrón consigo, había estado escribiendo sobre los muebles con cualquier cosa que tuviera cerca. Resulta que esa cosa era sangre. Las primeras cosas que leí me fueron familiares. No es un puma, no es un león, no es una pantera, no es un caimán. Más animales. Pero más allá, sus escritos se hacían más pequeños, más concentrados, y las oraciones se volvían más extrañas. No es mucho, no es poco, no es un señor, no es una reina. Luego, al final, había algo en una mesa. Russell ya estaba ahí, levantando lo que fuera que estuviera encima. Cuando me acerqué, seguí leyendo el texto, intentando no quitarle el ojo de encima a Russell. El texto estaba más limpio. Estaba subrayado. No es una persona. No es una persona. Asintió Russell. Sí, eso tiene sentido. ¿Qué agarraste de la mesa?, pregunté. ¿Qué haces, Russell? Dejó caer su arma al suelo y sostuvo aquello entre sus manos. Cuando me acerqué, vi lo que era. La mandíbula inferior arrancada de la cabeza desaparecida. No es una persona, repitió Russell. No es una amenaza. Deja eso ahí. Los refuerzos llegarán en cualquier momento. Me miró eufórico. Tenía una inmensa sensación de alivio que se extendía por su rostro. No es una persona, repitió. Está bien, no es una persona, no es un cadáver. ¿Qué cosa no es un cadáver? Levantó la mandíbula mirándome a los ojos y sin apartar la mirada, la puso sobre sus labios y mordió un trozo. No hizo el sonido que pensé que haría. En su lugar, hubo un ruido suave y blando, como si alguien estuviera masticando un malvavisco relleno de gelatina. Apenas lo masticó durante un segundo antes de comer otro trozo. ¿Ves? Dijo con la boca llena. Está bien. No es una persona. Seguí sacudiendo la cabeza, retrocediendo. Ni siquiera noté en qué momento había sacado mi arma. Acercó la carne hacia mí con tristeza, como si le hubiera dicho algo hiriente. Pruébalo. Sonrió. Prueba un poco. De ninguna manera, dije. No hay forma de que... No es... Me detuve. Tuve que frenar incluso físicamente. Pensar en lo que iba a salir de mis labios hizo que mi cabeza entrara en un patrón de repetición una y otra vez, como una reacción alérgica que no podía controlar. Me tapé la boca con las manos, golpeando mis dientes frontales con el metal de mi arma. No sabía qué hacer. No podía dispararle a Russell, pero no podía quedarme. Me di la vuelta. No me percaté de la puerta del baño abriéndose. Tampoco noté que Daly salía de ella. Resulta que él ya había comido algo más. Se había comido la mayor parte de la cabeza. El cabello seguía colgando de su boca. Sus
gafas se aferraban a la punta de su nariz a poco de caerse al suelo. En la oscuridad, sus manos se veían negras en lugar de ensangrentadas, pero podía saberse que no era pintura por el olor. Choqué de lleno contra él, casi derribándolo. Se tambaleó un poco, se recargó contra la pared y se incorporó. Está bien, dijo Daly. No es una persona. No es un cadáver. Agregó Russell. No tiene alma. Podía escucharme dentro de mi cabeza terminando la oración. Estaba a solo 1 o 2 sílabas de hacerlo. Quería decir que no era una persona también, que no había problema. No es un... Pero en lugar de eso empujé a Daly. Corrí hacia adelante, saltando sobre él, y me lancé hacia la puerta trasera. Corrí unos buenos 10 o 15 pies antes de mirar hacia atrás. Daly y Russell estaban parados junto a la puerta mirándome. No intentaban alcanzarme o detenerme. Simplemente estaban ahí, murmurando lo mismo. El mismo discurso. No podían entender qué demonios era esta cosa. Así que solo listaban cosas que no eran. No era esto o no era aquello. Entonces, escuché algo. Un sonido de arrastre. Y me di cuenta de que no me estaban mirando a mí. Estaban mirando algo que estaba detrás de mí. Algo frío y cubierto de moco envolvió mis ojos como si fuera una alga mojada. Grité, pero eso solo hizo que abriera mi boca. Algo extraño y frío se escabulló por mi lengua, haciendo cosquillas en mis amígdalas, y tragué. Me asfixié mientras algo amargo y carnoso se deslizaba por mi garganta. Se sentía como si alguien hubiera lanzado un saco de ladrillos desde un alto puente, aterrizando con fuerza hasta el fondo de mi estómago. Caí hacia adelante, implorando por aire y raspando mis rodillas. Quería vomitar para tratar de sacar aquella cosa de mí. Mis ojos estaban cubiertos de grasa y solo veía a esta figura. Emergía detrás de mí, moviéndose. Apenas vi su forma. Tenía algo muy parecido a un brazo saliendo de su lado. Se parecía a una mazorca de maíz gigante, pero en lugar de granos, tenía parches pegados. Podía ver la forma de un pie, una mano, pelo largo de un cuero cabelludo pegados en un rompecabezas. A medida que se movía más allá de donde yo estaba, Daly y Russell se unieron a esa masa de forma silenciosa. Antes de que desapareciera en el horizonte, escuché cómo algo se quebraba y caía al suelo. Me levanté tambaleándome. Llegué al baño, me metí los dedos en la garganta, pero no importaba lo que hiciera. No salía nada. Algo estaba atascado en el fondo de mi estómago. Y para cuando llegaron los refuerzos, yo estaba llorando arrodillado, tirado sobre el baño ensangrentado. Grité rogando para que lo que estaba dentro de mí se fuera, pero no lo hizo. Tuvieron que arrastrarme de los brazos para poder sacarme. Al final no logré que nada de eso saliera, ni un solo pedazo, ni un pequeño trozo, ni un solo pequeño pedazo. No encontraron a Daly ni a Russell. Terminé pasando 2 noches en el hospital. Aparentemente algo similar le sucedió a Corinne. Tuvo una crisis nerviosa y aún están tratando de descubrir el problema. Algunos signos apuntan a una infección, pero no han encontrado la causa. El médico determinó que no era por un virus, tampoco una infección bacteriana. No es por un pirón. Tuvieron que intervenirla con una intravenosa.
ya que no lograban hacer que cerrara la boca lo suficiente como para comer. Aún estaban tratando de saber qué pasaba conmigo cuando me enviaron a casa. Dijeron que no estaba tan mal. Me dieron una licencia por enfermedad. 3 semanas. 3 semanas que se convirtieron en 6 a medida que los resultados de las pruebas regresaban inconclusos una y otra vez. En un momento pensaron que tenía algún tipo de contagio, pero nunca pudieron confirmarlo. Alguien mencionó algo sobre narcóticos y mi diagnóstico se convirtió en una larga lista de pruebas negativas. Cambié de médico 3 veces, mientras ellos seguían equivocándose con sus propios diagnósticos. Uno de ellos terminó tomando una licencia médica por enfermedad después de un tiempo. He estado tratando de encontrar una manera de deshacerme de esto. Me levanto en la noche, mirando directo a la pared, escribiendo en mi papel tapiz barato con un bolígrafo negro. Quiero ayudar, quiero resolver esto. Escribo lo que sé que es cierto una y otra vez. No es una amenaza, no es una persona, no es un humano, tampoco un cuerpo. Tuve que darme una razón para escribir de nuevo. He estado tratando de resistir durante bastante tiempo. Es como silbar una canción que sabes que no podrás dejar de tararear y que si empiezas estará en tu mente todo el día. Simplemente lo haré. Lo haré hasta que lo saque de mi sistema. No me importa si toma días, semanas o meses. Lo entenderé. Lo sacaré de mí. Y una vez que se haya ido, volveré aquí para resolver esto. No dejaré pasar un día, ni una semana, ni un mes, ni un año. No es una amenaza. No una persona. No es un asesino. No es una bestia. No es una cosa. No es un perro. No es un gato. No es un... No es un...